El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Ya estamos aquí listos esta mañana, pues para seguir levantando la Escritura, seguir levantando la autoridad bíblica, la palabra de Dios, escuchar a aquel que no miente, que nos llena de esperanza, que nos llena de gozo y paz, aún en medio de la tribulación. Recuerdo ese texto: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu pensamiento y tu corazón en Cristo Jesús. Y necesitamos mucho de eso. Necesitamos abrir la Escritura en un tiempo de tanta confusión, mentira, oscuridad, tinieblas. Necesitamos abrir la palabra de Dios y descansar en la roca firme e ir a los pastos verdes. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Por la siguiente hora vamos a buscar el corazón de Dios, su consolación, el poder de la palabra de Dios para poder vivificar nuestro espíritu, nuestra alma. Así es de que queremos agradecer a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, ellos están en 2 locaciones, 673 de Avon Road y 1285 de Getwell Road. Si tienes un seguro que buscar, sea de auto, sea de casa, sea de tu negocio, trabajadores, tus bienes dentro de una casa, por favor acércate a ellos. Las cotizaciones son totalmente gratuitas. Be Happy Yard Sign, si tú tienes una celebración, por favor llama a Lucía. El teléfono de Lucía está corriendo en la cintilla de abajo. Por favor comunícate con ellas. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso de hacer que el Evangelio de Jesucristo corra donde quiera que este video llegue. También quiero darle la bienvenida a todos aquellos que están conectados a través de la plataforma Facebook. Gracias por sus comentarios, gracias por estar ahí. Vamos a continuar con la carta a Judas. Así es, estamos hablando de los catastróficos resultados de la influencia de los falsos maestros y la falsa doctrina. Estamos viendo todo esto que se ha sembrado por tiempos, por años, y bueno, no es algo extraño. Satanás siempre ha estado comprometido con destruir la obra de Dios. Jesucristo destruyó las obras de las tinieblas en la cruz del Calvario y la victoria está hecha, pero desde entonces ha habido toda esta guerra espiritual ganada, en la cual la iglesia nos tenemos que levantar y tenemos que poner nuestros ojos, la mirada en la palabra de Dios. Y bueno, más que nunca en estos tiempos, los últimos tiempos, lo que estamos viendo con toda claridad, los últimos tiempos comenzaron desde que Jesucristo vino, murió, resucitó y ascendió, ¿verdad? Comenzó la era de la iglesia y estamos en los últimos tiempos, pero especialmente ahora estamos viendo cómo cada profecía está llegando a su cumplimiento. Todo esto que estamos viendo no es el abandono de Dios a la humanidad, no, es el cumplimiento de su agenda profética. Dios está llevando a cabo, Él prometió desde hace mucho tiempo que Él vendría, y esa es una de las cosas que estamos viendo ahora con esta cuestión acerca del juicio, ¿no? Cómo en estas falsas, con estos falsos maestros, con estas falsas doctrinas, y algunas de ellas pues simplemente distraídas por cerrar la Escritura y por estar en el afán de querer tener pues simplemente iglesias llenas y populares, ¿verdad? Se deja de predicar la palabra, y en el peor de los casos, como Judas nos lo está diciendo y Pablo nos lo dice también, la gente teniendo comezón de oír, se junta maestros conforme a sus propias concupiscencias que les digan lo que quieren oír, ¿verdad? Pero esto es muy dañino. Nos está diciendo Judas, ¿verdad? Todo el daño y el mal que puede surgir de este tipo de personas y de este tipo de enseñanzas, y les hace
tapar los ojos o cerrar los ojos a realidades como esas, ¿no? Realidades como el elefante que destruye todo dentro de nuestra casa, el cual es la muerte, el elefante el cual nadie quiere ver, que es el regreso de Jesucristo y el juicio de Dios, ¿no? Sí, cuando Jesucristo dijo, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos obren el arrepentimiento, cuando hay promesas maravillosas donde nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces se ha tergiversado precisamente el evangelio. Es mi Salvador, sí, se habla de la salvación, de las buenas noticias, pero se pone este falso evangelio de que Jesucristo vino para que no sufras en este mundo, Jesucristo vino para que tengas tu mejor vida ahora, para que te salve de ti mismo, te salve de tu depresión, te salve de tu falta de dinero, te salve de tu enfermedad, te salve tu matrimonio, cuando el fin principal del evangelio es que Jesucristo vino a salvarnos de la ira de Dios, vino a salvarnos de este juicio venidero que nosotros necesitamos ver, porque la Biblia nos abre los ojos, nos muestra, somos seres eternos. Lo que vivimos en este momento es muy corto, 80 años, 90 años, no se compara con la eternidad. Dios puso eternidad en nosotros, y en el problema de cerrar la Biblia es esto, precisamente, en entender, sí, Jesucristo es mi Salvador, pero ¿mi Salvador de qué? Y es muy importante la sana doctrina que viene de la palabra de Dios, que nos enseña la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, la cual nos muestra este cuadro precioso y nos muestra a qué vino el Señor y cómo tenemos que estar preparados para esto. Sí, así es, tenemos que estar preparados, y qué mejor que abrir la Escritura, qué mejor que comprobar lo que Dios dice de sí mismo a través de la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la Escritura podemos encontrar seguridad, en la Escritura podemos encontrar la verdad. Así es, y ella nos está mostrando esto, nos está mostrando con una máquina de rayos X, con un CT scan, como dicen por acá, ¿verdad? Nos está mostrando con una lupa, ¿verdad?, el corazón de estos falsos maestros. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos en un momentito. Estamos hoy hablando acerca de el juicio, ¿verdad? El juicio de Dios cuando Judas nos lo muestra. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Estamos en Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, Judas nos ha dado esta imagen vívida, ¿verdad?, de lo que hay dentro de un falso maestro, ¿verdad? Quien no, por más que parece que él quiere hacerse parecer como espiritual, él o ella, ¿verdad?, está guiado, dice Judas, por sus propias pasiones, por sus propios deseos. No se sujetan a Dios, ¿verdad? No tienen ningún señorío más que a sí mismos, solo están buscando su propia ventaja y están arrastrados literalmente por sus pasiones y deseos. Y cuando tú te logras acercar a ellos lo suficiente, te das cuenta de esto. Es gente que está precisamente en la impiedad, nunca predican de santidad, nunca predican de la justicia de Dios, de una vida santa hacia el Señor. No, al contrario, siempre están combinándolo todo y haciéndote creer que llevar una vida de codicia, de los deseos de este mundo, es lo real, es lo que es espiritual y es correcto. Sin embargo, Judas nos dice que no es así, y nos dice habla de ellos muy vívidamente, dice, ay de ellos, ¿no? Ellos, dice, han seguido el camino de Caín, se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, y nos comienza a decir, son manchas en vuestros ágapes, ¿verdad? Y comiendo impúdicamente se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, llevados de acá para allá, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, y lo está hablando como un clímax literalmente, ¿no? Y por último nos dice que de estos hombres ha profetizado Enoc, séptimo desde Adán, o sea, una promesa desde el principio de los tiempos, antes del diluvio. Menciona esta profecía acerca de este personaje que caminó con Dios y fue llevado por Dios, Enoc, ¿verdad? Diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, ¿verdad? Y está hablando de esto, nos quedamos allá en la palabra convictos, que tiene que ver con esto, con
dejar establecido que son culpables. Y hablábamos de esto, ¿no? Cómo tenemos que ver esta situación. Esta carta no solamente es para cuidarnos, hacernos que nos cuidemos de los falsos maestros, sino también para una amonestación para nosotros, ¿no? Habíamos leído en Lucas que nos dice que no hay nada cubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que has dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que has hablado del oído a los aposentos se proclamará en las azoteas. Y estábamos hablando de cómo en realidad cada pensamiento, cada intención, cada pecado oculto en lo más secreto va a salir a la luz, ¿verdad? Si no estás justificado por la sangre de Cristo, santificado por la sangre de Cristo, todo esto va a surgir. Ahí no va a haber nada de que me justifico con esto, no va a haber nada de que yo voy a hablar y con mi lengua yo voy a dejar callado a Dios y a todos y les voy a demostrar que soy inocente. Eso sucede en nuestros días, ¿verdad? Con tanta mentira y todo queda así, es que voy a burlar al sistema, ¿no? Como se ve hoy, y por medio del sistema voy a hacer mi maldad y voy a hacer... No, en ese tiempo no va a suceder. No va a poder ser así, porque toda blasfemia, todo reclamo, todo menosprecio contra Dios, todo uso de su nombre en vano, en especial, como te decía, cada palabra inflada de estos falsos maestros, quienes en realidad son enemigos de Dios y los peores traidores, porque utilizan la Biblia, utilizan a Jesucristo sin ningún temor de Dios, la tuercen para su propio beneficio, porque le desprecian, y todas sus barbaridades, ¿verdad? Toda su irreverencia continua va a surgir a la luz y se va a ver y va a ser evidente a todo mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que ver la seriedad de estas cosas, ¿no? Los impíos, los pecadores, los enemigos de Dios van a quedar convictos. Eso lo vamos a ver primeramente Dios en Apocalipsis 20, donde habla del juicio del gran trono blanco, ¿no? Sí, donde serán juzgados todos los hombres, en donde quedaremos callados, en donde pasará toda la película. Yo no me imagino, ¿verdad? Toda la película en un instante de nuestras vidas y mostrará a Dios que somos culpables, pero ahí a estas está, personas. Sí, que son culpables, ¿verdad? Y aparte de todo, pues el abogado, ¿no? Los que tienen el abogado. El abogado que es Jesucristo. Ahora, fíjate qué tan... pues puede ser hasta en un sentido en estos tiempos complicado hablar del juicio de Dios, hablar del infierno. ¿Por qué es esto? Y tenemos que hablar de eso y volver a hacer el énfasis. Porque en nuestros días es casi un pecado, ¿no? Leí ayer yo Es ofensivo. Ofensivo, sí, diríamos esa palabra. Es intolerante, es odio hablar del infierno, hablar del juicio de Dios. Y bueno, una de las cosas que leíamos ayer de una cita de John MacArthur es eso, es que todo el mundo se cree básicamente una buena persona, ¿verdad? Una buena persona, y ese es el pensamiento de nuestros días, ¿no? Y nosotros necesitamos como iglesia, al abrir la Escritura, ver la realidad, porque la Biblia nos dice la realidad de quiénes somos nosotros y quién es Dios, y tiene mucho que ver con esto, con una falta de conocimiento de quién es Dios, puesto que la iglesia generalmente en muchos casos ha cerrado la Biblia, se ha hecho un Jesucristo a su propia imagen. Estaba yo escuchando que hay una persona que sacó un libro que es un director de un seminario en España, imagínate, un seminario supuestamente evangélico, protestante, donde dice cómo solamente un Jesucristo homosexual nos puede salvar. Sí. Entonces imagínate, esta cuestión es de yo hago a mi Jesucristo a mi manera, ¿verdad? Y mi Jesucristo, mi Dios, no puede ser tan malo como para mandar a alguien al infierno, ¿verdad? Y entonces, aparte, no somos tan malos como nosotros creemos, ¿no? Yo no merezco el infierno, no soy perfecto, pero hago buenas cosas, ¿no? Y lo que mencionábamos ayer, ¿no? Ves estas películas donde y no son las películas, los comentarios, cuando alguien fallece y dice, no, ya está descansando. Te decía, y si era cantante, no, pues ya está cantando en el cielo, y hasta hicieron una película, me acuerdo, de Pedro Infante, donde está haciendo según sus propios shows arriba, pero la Biblia no dice eso, ¿no? Y debemos entender la revelación de la justicia y la santidad de Dios que está en la Escritura, ¿no? Y nadie como Jesucristo habla tan clara y tan duramente del juicio de Dios, ¿no? Y nosotros debemos de entender esto. ¿Por qué fue tan drástica la salvación? Tuvo que ser de una manera tan drástica la salvación, el que el Hijo de Dios hubiera tenido que venir a este mundo a encarnarse de nosotros y a ir a una cruz a morir de una manera tan terrible. No se entiende esto. Ahorita en nuestros días se ha quedado como una figura religiosa y bueno, me voy a poner una crucecita y bueno, me vino a dejar rituales.
No es así, ¿no? De hecho, tenemos dos ejemplos drásticos de cómo Dios va a juzgar la maldad y cómo sucedieron, ¿no? Uno de ellos, pues el diluvio universal. Claro, en Génesis relata perfectamente el diluvio universal y cómo solamente 8 personas, ¿no? Y Jesucristo nos dijo claramente, los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé y como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y en especial, este diluvio universal dejó a 8 personas con vida, y para el tiempo en que llegó el diluvio, habían billones de personas. Ya el mundo estaba muy poblado, pero demasiado corrupto, muy parecido a lo que estamos viendo a nuestros días. Y es importante cómo en ese tiempo Dios tuvo que tomar el mundo y literalmente deshacerlo con sus manos como si fuera plastilina y volverlo a hacer, ¿no? Dios cambió la forma geológica, la forma atmosférica. Y el mundo, como dicen Romanos, el mundo incrédulo detiene con su injusticia la verdad. O sea, diciendo, no hay evidencias de un diluvio. ¿Cómo que no hay evidencias de un diluvio? Y todos esos fósiles enterrados por toneladas de agua, de sedimentos y diferentes cosas, todas esas capas geológicas que ves, son evidencia clara de un diluvio, ¿no? Pero bueno, no, entonces yo me justifico, digo que no hay un Dios que me juzgue. Entonces fueron millones y millones de años que absolutamente ninguna ciencia puede comprobar, que lo cual es simple y sencillamente una filosofía, pero no es realmente, es una creencia. Creemos, fíjate, checa bien cuando sacan todos esos artículos acerca de que la evolución, de que ya redescubrimos esto, checa las palabras clave. Pudo haber sido, quizás, pensamos, muy probablemente. ¿Por qué? Porque esa es una ciencia histórica que no se puede comprobar. Se puede comprobar lo que el hombre vivió y dejó evidencia, mas no se puede comprobar algo de 500,000 millones y millones y millones y billones de años. Eso es una filosofía que precisamente tiene una premisa equivocada. No hay Dios. Vinimos por accidente. La genética totalmente contradice eso, ¿verdad? Bueno, pero es que es otro tema, pero es muy importante entender esto, que si hay exactamente una evidencia de que Dios nos dejó. Si hay un juicio, ya hubo un juicio, y va a haber otro, va a venir otro. También acerca de Sodoma y Gomorra igual, ¿verdad? Hubo otro juicio que cayó por fuego, ¿verdad? Toda una ciudad precisamente fue juzgada por su maldad. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito. Esto es Esenciales. Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos hablando de esta situación que se vivió en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot y Abraham, cuando el Señor juzgó a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Como son muy parecidos a estos tiempos, ¿no? Como la gente se convenció a sí misma de que era más justa que Dios, que bondad y libertad era dejar que la gente se entregue a sus pecados sin límites, llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, establecerse a ellos mismos como Dios de su propia vida, más buenos que Dios, más justos que Dios. La maldad que existe, Dios tiene la culpa, ¿verdad? Pero vimos cómo quedaron. Y hay este juicio, ¿no? Y como te decía, el mayor testimonio de que en verdad Dios es serio contra la maldad y contra el pecado, según su estándar de santidad, de justicia, de perfección, es la cruz del Calvario. Sí, de acuerdo con el amor de Dios, ¿no? Porque cada quien ha redefinido la palabra amor como tú lo piensas, ¿no? En el nombre del amor se hacen atrocidades, pero en el nombre del amor el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario. Dios lo mandó en condición de hombre. Eso es increíble, ¿no? Increíble que Dios mismo, por amor, porque ese es el amor, o sea, nadie tiene mayor amor que que el que da la vida y pone la vida por sus amigos. Jesucristo no le quitaron la vida, Él entregó su vida, ¿no? Así es, y el hecho de ver precisamente esta muerte tan gráfica nos muestra también la gravedad de nuestro pecado, que no es real esta frase que nosotros tenemos, todas las personas son buenas, ¿no? Somos buenas intrínsecamente y nuestro exterior es lo que nos hace malos y nos hace las circunstancias, y eso es lo que se está vendiendo en nuestros días, ¿no? Hagamos un mundo utópico, porque toda la historia es la que me ha hecho así, ¿verdad? El que me hayan maltratado, el que haya vivido todo este rollo del racismo, todas estas cuestiones que se están viendo, ¿verdad? Todo eso es culpable de que el mundo esté como está. Así es de que hay que resetearlo y hay que hacer algo nuevo donde todo el exterior
no nos lastime. Cuando no es así, cuando el mal comienza desde el corazón del ser humano, ¿no? Y esto es algo básico también para entender a lo que vino Jesucristo, porque Él no quiere que nadie se pierda. Sí hay un juicio, pero hay una salida para no tener que llegar a ese juicio, ¿no? Pero es importante entender primeramente esta parte, entender que una pequeña mentira, un robo pequeño, un solo pensamiento lascivo, deshonrar a nuestros padres, ¿verdad? Con todo este asunto acerca de la eutanasia. La eutanasia no es otra cosa sino la deshonra a nuestros padres cuando se habla de hacer eutanasia a los viejitos, ¿no? Aunque también están aquellos que están inválidos, ¿verdad? Y todo eso que, como ahora, por ejemplo, muestran a una persona que está impedida de su cuerpo y salió adelante y la hacen un gran héroe, pero sin embargo cuando la ven en el vientre de su madre no sobrevive porque acaban con ella, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema, pero debemos de ver esto, ¿no? Una blasfemia contra Dios. Cualquiera de estas pequeñas cosas son suficientes para tener una eternidad en el infierno, ¿no? Pero debemos de recordar eso. Dios no se parece a nosotros. Por eso la Biblia habla de santidad. Santidad es esto. Santidad es cuando le decimos a Dios que es santo, le decimos que Él es diferente, que Él es perfecto en verdad, ¿verdad? Y que su gloria, ¿verdad? La Biblia nos enseña que su gloria consumiría en un instante toda imperfección por microscópica que parezca, ¿no? Entonces es muy importante poder ver la cruz de esta manera, es muy importante vernos de esta manera, y solamente la Escritura nos puede hacer ver así. Solamente cuando abrimos la Biblia nos damos cuenta que hay un solo héroe, y ese héroe es Dios. Hay un solo digno de ser exaltado y no es el hombre. El humanismo ha puesto al hombre como el centro, ¿no? Pero es importantísimo poder darnos cuenta de esto, ¿no? Lo mencionaba ayer cuando Jesucristo dijo, Señor, ¿habrá otra manera? Padre, ¿habrá otra manera en la que pueda salvar este mundo? El Señor le dijo, no hay otra manera, tú tienes que morir, el Hijo de Dios. Y yo mencionaba esto, ¿no? Como en la cruz del Calvario el amor y la justicia se besan, la misericordia y el juicio se abrazan, ¿verdad? Juicio, ¿por qué? Porque la ira de Dios cae sobre Jesucristo, ¿verdad? Misericordia, ¿por qué? Porque en ese mismo acto Dios nos está perdonando y dándonos una oportunidad, ¿verdad? El amor, ¿por qué? Porque es el amor de Dios, de tal manera amándonos que está entregando a su Hijo unigénito. Justicia, ¿por qué? Porque toda injusticia está siendo juzgada. Y por eso nos urge conocer a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Nos urge entender el Evangelio, entender quién es Él, ¿verdad? Es algo necesario y solamente puede suceder cuando estamos en la Escritura, cuando tenemos sana doctrina, porque un falso maestro no va a hablar de estas cosas. Un falso maestro no te va a querer incomodar. Un falso maestro que quiere sacar provecho de ti, no, te va a rascar el oído para que después así te mete su manita en la cartera y saca lo que quiere de ti, lo que su propio provecho. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra cómo nosotros, los cristianos, estamos llamados a predicar un evangelio completo. Sí, como este falso evangelio de prosperidad, de sanidad, de éxito, tiene un precio y siempre va a ser un precio económico. Nunca van a venir gratuitamente a la noche de milagros, a la noche de las profecías. Yo pregunto, ¿dónde quedaron todas las profecías para el 2020, ¿no? De todos estos falsos maestros que profetizan de acuerdo pues a su propia naturaleza, a su propio pensamiento carnal. ¿Dónde quedaron? O sea, te tienes que dar cuenta que quedaron tiradas, no fueron verdad, no se cumplió ni una sola de ellas. Tienes que discernir y tienes que buscar un lugar en donde se predique la palabra de Dios, en donde no tienes que estar cómodo en cuanto a tus deseos personales. Tienes que estar centrado en lo que Dios dice. Muchas veces lo que Dios te dice te incomoda, pero al final tiene un buen fruto porque va a limpiar y va a quitar de ti todas esas cosas, esos malos hábitos que te llevan a la paga del pecado, que es la muerte. Así es, mencionando también que el Antiguo Testamento habla muy duro acerca de un profeta que dice una profecía y se equivoca, ¿verdad? El profeta, cuando era verdadero profeta, ¿verdad?, tenía que cumplirse todo lo que decía y no podía, si se equivocaba en su profecía, no podía nada más decir, ay, me equivoqué, perdón, no lo hice bien. No, si se equivocaba en la profecía, mostraba que era un falso profeta y tenía que morir, ¿verdad? Porque estaba hablando en el nombre de Dios. Exactamente.
¿verdad? Diciendo algo que Dios no dijo. En otras palabras, estaba haciendo a Dios mentiroso. Entonces, necesitamos entender todas estas cosas de la palabra de Dios. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la siguiente parte, ¿no? Porque una de las cosas con las que la gente dice, ay, yo por eso no me acerco a un Dios, no creo en ese Dios, no creo que ese amor, ese Dios, porque ¿cómo un Dios bueno va a mandar al infierno a un pecador, al infierno eterno? ¿Cómo Dios lo va a castigar? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que el amor y la verdad van de la mano, que la justicia y el amor van de la mano. Perdemos de vista la justicia y nosotros todos los días convivimos con eso. Una de las palabras que más nos gusta es, bueno, que no nos gusta, pues más bien cuando nos sucede algo, ¿qué decimos? ¡Qué injusticia! No es justo. No es justo. Vas a una institución de gobierno o cualquier otra cosa o a un juicio, ¿no? De aquí, sí, terrenal. Y no castigan al culpable, que dices, qué injusticia, ¿no? Entonces es muy importante esto, ¿no? Dios es perfectamente justo. Y de hecho, esto es algo que me vuela la mente en mi corazón, pero cuando nosotros cuando la creación entera esté viendo a Dios en su gloria, lo cual implica también ver el infierno y aquellos que van a estar ahí, que este lugar fue hecho pues para Satanás, ¿verdad? Para sus secuaces, ¿verdad? Dios no lo creó en principio para los seres humanos, ¿verdad? Pero cuando vean esto, ¿verdad? Va a haber una gloria hacia Dios todavía más poderosa. No va a haber nadie que esté diciendo, ay, mira, pobrecito, lo echaron ahí. No. ¿Por qué? Porque la justicia va a ser cumplida a perfección, por lo que estábamos viendo hace ratito, ¿no? Finalmente la justicia va a ser perfecta, ¿verdad? Y es muy importante, ¿no? Que nadie va a decir esto, ¿no? Ay, se está quemando por la eternidad. No, porque todo mundo alabará a Dios por su justicia perfecta, ¿no? Hay un ejemplo que voy a dar cuando regresemos de este corte, ¿verdad? Pero de lo importante y de lo necesario que es la justicia para que haya paz, para que verdaderamente la Biblia lo llama justicia y equidad, ¿no? Sí, ¿cómo si sabemos lo que es justicia y cómo si entendemos vamos a entender con mayor claridad con este ejemplo lo que es justicia? Y no podemos decir, bueno, es que no entiendo la justicia de Dios. Sí la entendemos, solamente que muchas veces no queremos verla, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, regresamos, quédate en Esenciales. Esto es, estamos en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos pues viendo este texto de Judas. Casi en muchas partes del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento nos habla de este mismo evento, ¿verdad? El regreso de Jesucristo, el regreso del Rey que va a establecer su reino. Esto viene, el mundo no lo quiere ver, el mundo quiere cerrar sus ojos y decir, es lo mismo de siempre. Hay burladores, hay estos falsos maestros que no quieren, cierran sus ojos ante esta realidad, pero nosotros la sabemos porque el Señor nos lo dice y lo que estamos viendo ahora no es sino el cumplimiento de estas cosas. Pero quiero decirte que no es una cuestión para que te llenes de terror y de temor, no, si estás en Cristo Jesús, es una invitación a estar listos. El Señor amorosamente a sus discípulos les dijo, por favor, velen, oren, estén preparados. ¿Por qué? Porque si el hombre supiera que va a venir el ladrón, ¿verdad? No dejaría minar su casa, sino que se prepararía, ¿verdad? Imagínate, ningún ladrón te mandaría un mensaje y te diría, llego ya por ahí de las 2. Bueno, si te lo mandas, vas a estar listo, preparado. Sin embargo, el Señor, Él sí nos está diciendo, y va a encontrar como ladrón en la noche a aquellos que no estén preparados. Y este no es un mensaje raro o lo que sea, no, es la santa palabra de Dios la que nos dice. Y bueno, estábamos hablando acerca de la justicia de Dios, la cual necesitamos también adorar, la cual necesitamos entender, ¿verdad? Entender esta parte de nuestro Dios. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es paciente, pero de la misma manera es fuego consumidor, ¿verdad? Que va a consumir toda maldad, toda impiedad. ¿Cuántas veces lo dice aquí? Hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, ¿verdad? Y este es un versículo fuerte que necesitamos atender.
atender, ¿verdad? Porque la gente, como te decía, dice, bueno, ¿cómo un Dios bueno va a mandar a estas personas? ¿Cómo un Dios amoroso va a dejar convictas a los malvados? Bueno, te voy a dejar este ejemplo, te lo voy a dar, que yo lo había escuchado también antes. Hablemos hipotéticamente. Una persona malvada rapta a uno de tus hijos o hijas, estamos hablando hipotéticamente, quizá de 8 años o más pequeña o 7 años, le abusa sexualmente, le asfixia, ¿verdad? Y esto ha sucedido, ¿ok? Ha sucedido. Y le hace cosas horribles, ¿verdad? En su cuerpo, que no quisiera ser más gráfico. Pero es algo espantoso. La policía atrapa a esta persona, es llevada al juez. Y el juez le dice, es que soy un juez que estoy a favor del amor. Un juez de estos liberales de nuestros días. Déjenlo ir, pobrecito. O sea, ¿cómo le voy a dar una inyección letal? ¿Cómo le voy a dictar cadena perpetua? ¿Verdad? Y es lo que estamos viendo hoy, ahora en estos días. Dejan salir a los que no están haciendo, no aplican disciplina y él, en el nombre de decir, vamos a ser amorosos, buena onda, dejémoslo ir, ¿verdad? La persona sale y vuelve a repetir sus fechorías. Pero tú dirías, bueno, pues suena medio bien, ¿verdad? Qué bueno que no le dieron su castigo. Si soy yo el que hice mal, ¿verdad? Pues que no me dieron el castigo. Pero dime una cosa, ¿cómo te sentirías como padre? Que suceda esto. ¿Sería este juez justo? ¿Estaría este juez siendo justo y amoroso con la niña decapitada, con la niña abusada? Contigo como familia, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en México con todas estas injusticias que están pasando? ¿Cuánta gente se levanta y queremos justicia, ¿verdad? ¿Están contentos con estos jueces? Por supuesto que no, ¿verdad? Precisamente porque Dios es bueno, porque Dios es amoroso y perfecto, esperamos de Él también una justicia perfecta. Entonces, fíjate cómo la justicia y el amor tienen que ir de la mano. Por eso va a haber juicio contra los malvados. Cuando no entiendes esto es porque no has entendido la santidad de Dios, y cuando no has entendido la justicia de Dios, cómo la justicia de Dios y su equidad son perfectos, ¿no? Dice por eso en Mateo 18, 6 al 9, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan por los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Fíjate nada más qué importancia. ¿Crees que será importante entender el juicio de Dios y entender cómo el verdadero amor necesita traer un juicio, una verdad y una equidad correcta? Sí, el juicio de Dios implica amor. ¿Por qué? Porque, como dices, o sea, no vas a poner a este criminal fuera a repetir sus fechorías, a que haga mayor daño en el nombre del amor. O sea, es una perversión del amor. Pero así es el amor de Dios. O sea, el amor de Dios implica justicia, implica que nosotros necesitamos arrepentimiento, que nosotros necesitamos evaluar nuestra vida a la luz de la justicia de Dios, a la luz de lo que Dios llama bueno, del concepto de amor que Dios tiene, a la luz de lo que Dios llama malo. Entonces es ahí en donde nosotros tenemos que evaluar. ¿Tenemos este estándar de justicia de Dios o tenemos nuestro estándar retorcido de una justicia que al final no nos va a salvar? Así es, que al final no nos va a libertar tampoco, porque como vimos son nubes sin agua estos falsos maestros que no predican arrepentimiento, que no predican el santo juicio de Dios, que solo predican que Dios vino para que tengas tu mejor vida ahora, ¿verdad? Es muy importante entender esto, que eso no salva, son nubes sin agua, son árboles otoñales, ¿verdad? Son agapes en nuestras reuniones, ¿verdad? Que al final no te dan lo que prometen, no entregan. El pecado promete mucho, pero al final solo deja miseria. Por eso es un buen llamado para nosotros a entender estas cosas, a meternos otra vez en la Escritura y a cambiar nuestra manera de pensar. A esto se le llama arrepentimiento, confesión y darle la gloria a Dios. Solo son 2 opciones: o el hombre y toda su mentira y todo lo que estás viendo hoy dice la verdad, o Dios y su santa palabra es la que está hablando la verdad. Y esa es tu decisión. ¿Qué es lo que vas a creer? ¿A qué le vas a apostar tu vida?
a decir, no pasa nada y no pasa nada después de la vida. Yo me imagino algo, yo me lo voy a imaginar, pero tu imaginación no tiene ningún poder. Sí, Dios es bueno y me va a perdonar. Así es. Esa es mucha de la conclusión de muchas personas que no están conformadas de acuerdo a lo que la palabra de Dios llama a arrepentimiento, lo que la palabra de Dios llama a renovar tu entendimiento, llama a ser la iglesia de Cristo. No, al cabo Dios me va a perdonar, Dios es amor y Dios me va a perdonar. Así es, pero ese es un falso entendimiento de quién es Dios. Dios es justo, Dios es santo y Dios es perfecto. Así es de que quisiera yo orar en este día y hacerte una invitación. El Señor dijo que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos obren en el arrepentimiento. El Señor dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Escucha eso. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El día de hoy te invito a eso. Te invito a que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida. Ahí comienza la paz, ahí comienza la esperanza, aún en medio de la pandemia, aún en medio de la situación política, en medio de lo que estás viendo. Reconcíliate con Dios. Esa es tu primera necesidad, la más grande necesidad. Pídeselo, háblaselo con tu corazón, con tu boca, díselo, dile: Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber creído una mentira y quiero ser tuyo. Quiero ser tuyo. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Creo que resucitaste, estás sentado a la derecha del Padre. Creo que vienes de regreso. Y quiero estar justificado y perdonado por ti, reconciliado contigo y ser tu hijo. Señor, bendice a cada persona que está haciendo esta decisión. Bendice tu iglesia. Ayúdanos. Te pido por aquellos que están en situaciones complicadas, Señor, y que cada una de estas cuestiones y situaciones, Señor, se convierta en una oportunidad para venir a ti. Señor, en ti está la paz y en ti está todo lo que necesitamos, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, te invitamos una vez más a nuestra iglesia 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee 38133. Ahí nos reunimos todos los domingos. Tenemos una semana de oración. Si estás aquí en el área de Memphis y Bartlett, estamos por ahí por Bartlett, a la 1 de la tarde, de 7:30 a 9 de la noche vamos a estar hoy orando, y mañana también. Te invitamos a levantarnos en fe, a levantar nuestras armas. Nosotros somos el ejército de Jesucristo. Confiamos en Él. Estamos tomando los protocolos que tenemos que tomar, pero confiamos en nuestro Señor. Es hora de dejar a un lado el temor, es hora de dejar a un lado la apatía, la desesperanza, y fincarnos en la roca firme. Sí, así es de que te esperamos. Por favor, recuerda, jueves y viernes 7:30 en el 8587 de Memphis Arlington Road, y domingo 1:00 p.m. Así es, gracias a nuestros sponsors Omega Insurance y Be Happy Yard Signs, Calvary Compañerismo Cristiano. Te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.